Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. La invitada de hoy va a descubrir un mundo desconocido, pero alucinante para mí, la paleontología. Vamos a ir a recorrer los espacios más recónditos de nuestra historia. Es Andrea Llévenes y ha hecho con su Instagram PaleoAndrea una revolución en redes sociales hablando de paleontología. Pero antes, déjame presentarte a mi auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como clases, asesorías, talleres, entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Como en todos los episodios, me acompaña la obra de un artista visual chileno. Estoy en pleno ciclo de Claudia Moreno. Ella pinta mujeres de distintas épocas, con distintos trajes, distintas esencias y caracteres, pero todas tienen un común denominador: no llevan rostro. Esta es la forma de que Claudia nos aúna a todas en el género, nos hace partícipes de un mismo colectivo, de una misma esencia. Y de eso voy a preguntarte en la primera pregunta, Andrea. Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te declaro aquí y ahora que soy analfabeta en paleontología, pero me llama muchísimo la atención el estudio del pasado. En algún minuto escuché que la prehistoria es el lugar en donde se une la historia de la vida, la historia de los humanos y la historia de la Tierra. Y creo que no nos podemos explicar a nosotros mismos y no podemos vivir sin darle respuesta a nuestras preguntas más esenciales, sin recurrir a nuestro pasado. Y por eso quise invitarte. Tu labor en redes sociales la admiro muchísimo, me parece muy entretenida y muy didáctica para gente como yo que no sabe nada. Así que lo primero es darte las gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por la invitación. Siempre agradecida de los espacios para hablar de paleontología y que la gente vea lo que es esto fuera de los típicos dinosaurios de Jurassic Park, que hay mucho más y que es mucho más bonita de lo que se piensa. Todos los capítulos parto con una reflexión a propósito de una obra de un artista visual chileno. En este ciclo estoy con la Claudia Moreno, que está a mis espaldas. Ella hace mujeres, ¿ok? Mujeres que tienen un solo común denominador, que no tienen rostro. Lo que ha hecho ella es vestirlas, ponerlas en distintas posturas, mostrar trajes de distintas épocas para ver la transversalidad de nuestro género, pero nos une al dejarnos sin rostro. Es decir, todas somos una, pero elegimos nuestro destino. Y mi primera pregunta tiene que ver con cómo llegas tú a elegir ser una estudiosa del pasado y cómo unirlo con las redes sociales. Ujú. Mira, mi historia parte de bien chiquitita. Yo fui una niña que creció en los 90, entonces igual era extraño que me gustaran los dinosaurios, la paleontología. Era raro, me miraban raro en el barrio, en el colegio, llamaron a mis papás y todo eso porque lo encontraban extraño. Y la verdad es que tuve igual la suerte de que me apoyaron. Yo me rayé con Jurassic Park. Dije, oh, quiero eso, me sabía toda la película de memoria, pero no fue solamente el fandom de la película, sino que empecé a leer libros. Tuve la suerte que mi papá me traía libros, enciclopedias, y ahí eso se fue cultivando. Eso es algo que yo igual le recomiendo harto a las personas, que si sus hijos tienen algún interés, no es que quizás se vayan a dedicar a eso, pero cultivarlo es súper positivo. Para mí fue súper positivo en muchos aspectos académicos fuera de la paleo, pero dentro de esto siguió cultivándose con los años y tuve la suerte quizás de seguir toda mi vida en el mismo trayecto. Sí, llegué a otros lados de la paleo muy distintos a lo que pensaba en un inicio. ¿Y por qué las redes sociales? Porque, bueno, yo soy muy partidaria del emblema conocer para proteger. Y creo que conocer sobre nuestro patrimonio es clave para que las personas quieran protegerlo. Ya en Chile tenemos normativas, son súper estrictas, de hecho, y muchas personas no las conocen, pero fuera del tema de normativas hay un tema de valor, incluso cultural, sobre los fósiles que son parte de nuestra historia. O sea, aunque sea un fósil de una almejita que vivió hace 10 millones de años, es parte de toda esta historia natural que nos llevó a nosotros.
Entonces, conocer eso, aprender un poco más, siento que a través de las redes sociales también se genera un poco de conciencia. Mis mismos seguidores han generado conciencia con el tema de la protección del patrimonio y eso lo encuentro súper positivo. Aparte que es súper entretenido estar compartiendo esto. A mí me gusta hablar mucho de lo que me gusta. A veces no tengo a quién hablarle realmente. Así que encontré un público que está dispuesto a escucharme y eso es genial. ¿Cómo protegemos? Porque tú dices conocer para proteger. ¿Cómo protegemos esto y dónde lo encontramos también? Bueno, en el caso de Chile en particular tenemos fósiles en todas las regiones. Hay en sitios que son muy alejados, que de hecho se van a campañas y es lejos y se va a caballo y es una cosa complicada, pero hay sitios fosilíferos que están en la playa. Y uno puede ir a la playa. Yo de hecho he ido a playas a mirar los fósiles, a tomarles fotos y están ahí, hay fósiles de vértebras incluso, cosas grandes. Y bueno, muchas personas pasan por al lado y no se dan cuenta, pero sí existen personas que los sacan, los venden, hay un tema del tráfico ilícito que se llama eso. Pero teniendo conciencia de que eso está ahí, ¿cómo lo podemos proteger? Si vemos que está en peligro, por ejemplo, no sé, hubo algún evento climático que lo deterioró mucho, o vemos que están llegando construcciones, incluso construcciones quizás no legales a las zonas, se puede dar un aviso para que se haga un rescate de ese material. Se hace a través de la página de Consejo Monumentos, entonces ahí las personas ya pueden aportar más eso. Pero también conocerlo, tomarle la fotito, las personas tienen que entender que no tienen que sacarlo porque nosotros perdemos un montón de información si las personas sacan el fósil. Además de que probablemente no van a saber sacarlo, no es tan fácil sacar un fósil, de hecho es muy lento sacar un fósil porque hay que cuidarlo de que no se destruya porque en muchos casos es súper frágil. Y cuando no se tienen las técnicas adecuadas y dicen, ay, me voy a llevar un recuerdito para la casa, y es lo típico que piensan las personas, pueden poner en peligro eso y pueden haber casos que incluso sea una especie nueva o algo de esa relevancia, porque todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas en la paleo, más ahora que estamos como en una era dorada en la paleo chilena, porque hay muchas personas trabajando en paleo, cosa que no había antes. Entonces, necesitamos que las personas también colaboren con ese sentido. O sea, es bonito el tema de los fósiles, pero si ven un fósil en una playa que se encuentren, tómenle la foto, ya regístrenlo. No, no se tiene que dar aviso de todos los fósiles, pero en caso de que vean que esté en algún peligro, que se vaya a destruir, ahí pueden dar el aviso. Y esa es una forma que nos pueden ayudar protegiendo el patrimonio. ¿Qué estoy viendo cuando estoy enfrente de un fósil? Aparte de que sea lindo y nada más, digamos. Claro, desde mi perspectiva, es una ventana al pasado. Ya en muchos aspectos ya quizás está la roca y uno ve algo bien deforme y medio roto, pero toda la historia que nos tiene que contar ese fósil, la historia de cómo llegó ahí, porque eso también se puede saber, la historia de dónde viene, de qué ser viene, porque puede ser de una planta, puede ser de un animal. Todo eso es una ventana al pasado. Entonces nosotros con los fósiles que vamos encontrando vamos reconstruyendo esta imagen del pasado. Es como una película al final. Es súper entretenido porque uno va reconstruyendo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, donde sacaron el chilesaurio en Aysén, ya apareció el chilesaurio, apareció el Burkesukus, que es un cocodrilo terrestre, pero empezaron a encontrar también fósiles de plantas, que son parecidas a las podocarpáceas actuales. Entonces ahí se empieza a reconstruir este ambiente donde vivían estos animales y podemos ir teniendo toda esta imagen, pues toda esta película real de cómo era el planeta hace 147 millones de años en esa zona. Entonces eso para mí es como viajar en el tiempo sin tener que viajar en el tiempo y lo encuentro increíble de la paleontología. ¿Cómo ocurre el proceso de fosilización? Es algo que a mí me fascina porque ¿cómo ocurre que, no sé, huesos o restos se convierten en roca y luego quedan ahí inmortalizados por millones de años? Es absolutamente un sueño. ¿Cómo ocurren los fósiles? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo llegan a ser rocas? Ya, bueno, lo primero es algo triste. Nosotros decimos que menos de un 1% de todas las formas de vida que existieron en la historia del planeta fosilizaron. Entonces nunca vamos a conocer mucho, pero la suerte de los que fosilizaron es un proceso bastante complejo y difícil que ocurra, porque se tienen que dar un montón de factores. Ya dentro de esos factores, esto es lo ideal, porque hay distintos tipos de fosilización, pero lo ideal es que ya el organismo muera. No es necesariamente así porque puede haber una hoja y eso no indica la muerte, pero digámoslo así.
que esté en un ambiente de baja temperatura, para que no empiecen estos procesos de decomposición tan rápido, que se entierre rápido, que esté en un ambiente de baja energía, por ejemplo, un lago, que es muy tranquilo, ¿ya? Que no vaya a haber un oleaje que lo vaya a desarmar. Entonces tiene que enterrarse rápidamente. Y cuando ya está cubierto, comienzan a haber reacciones químicas con este ambiente, y eso de las reacciones químicas y de los compuestos que hayan ahí va a depender el tipo de fósil que nosotros vamos a encontrar, porque existen fósiles dorados que son en ambientes reductores y ahí entra la pirita a reemplazar. Hay fósiles que son negros, que están carbonizados. Hay fósiles, bueno, que son como una roca más común y son más fomes, pero al final todo eso se da por los minerales y las reacciones que hay en el ambiente, y esto va precipitando a través de estos tejidos que estaban, y ahí se va formando esta roca. Y esta roca al final es el fósil, que es distinto igual a la roca que está alrededor, y que nosotros después con procesos geológicos, porque esto va yéndose hacia abajo, con procesos geológicos esto va subiendo, y después hay procesos que se llaman erosivos, que van desgastando la roca. Por ejemplo, el agua desgasta, el aire desgasta, y esto va quedando expuesto. ¿Y cuánto tiempo tarda esto? Es decir, ¿cuál es la ventana de tiempo en la que un fósil puede darse? Ya, eso puede variar dependiendo de los minerales que influyan, pero incluso podemos hablar de miles de años. Ya existe una categoría que se llaman subfósiles, que son los que iban camino a convertirse a fósil, pero no alcanzaron por el tiempo, y esos son de miles de años. Pero nosotros en paleontología solemos decir que un fósil es mayor a 11.700 años. Hoy en día se habla de 4.200, pero en realidad ahí como que no está todo reemplazado, entonces es como puro subfósil, pero de 11.700 para atrás. Generalmente sí, los paleos trabajamos en escalas de millones de años, dependiendo de los tiempos en que trabajemos, pero existen muchas personas que trabajan en cuaternario y trabajan en miles de años, y pueden encontrar fósiles de 100.000 años, 200.000 años, y ya con un reemplazo. ¿Cuáles son? Parezco como niña de tercero básico levantando la mano así como profe, pero ¿cuáles son las zonas en Latinoamérica en las que más rastros y restos se han encontrado o las que son mejores para los paleontólogos? Argentina. ¿Argentina? Argentina tiene un récord, está en el top 3, si mal no recuerdo, solo de dinosaurios. Eh, Tienen una cantidad absurda de sitios fosilíferos. La Patagonia Argentina es el sueño de un paleontólogo. Tienen también periodos que acá nosotros no tenemos representados. Por ejemplo, acá no tenemos Pérmico con fósiles. En Argentina sí. Entonces, tienen más encima más variedad de tiempos que se pueden estudiar y una diversidad absurda. Después les sigue Brasil, tienen muchos fósiles más antiguos también, tienen fósiles del Paleozoico, que estamos hablando de más de 300 millones de años, porque tienen zonas muy antiguas. Bueno, Chile está de a poquito entrando. Nosotros tenemos más fósiles quizás más recientes, tenemos mucho de lo que es el Cenozoico en nuestro país. También tenemos Mesozoico, pero más marino. México también es un muy buen lugar con fósiles, pero Argentina nos gana a todos. De ¿Ya has verdad. estado No. ahí? He ido a Argentina, he ido a museos, pero no he ido a campañas. Argentina es uno de los sueños que tengo, porque Argentina creo que tú vas y aparecen cosas, aparecen cosas. Eso es lo que me han contado. Entonces, los argentinos tienen una ventaja impresionante. Y Para bueno, ir. y tienen la carrera también. Ah, Tienen la carrera de paleontología, yo creo que por lo mismo, porque tienen una cantidad de sitios impresionantes para estudiar. para ir a esos lugares tienes que hacer una lista o solamente seleccionan a algunos, no todos los paleontólogos pueden ir. Depende de los equipos de trabajo, eso se da, bueno, en todos lados acá en Chile también es así. Hay, por ejemplo, agrupaciones que están con ciertos proyectos, ciertos fondos, por ejemplo, los proyectos Anillo, ese tipo de fondos del Estado, y ese es el equipo de investigación. Generalmente van geólogos, paleontólogos, estudiantes también se llevan de magíster, de pregrado en algunos casos, y ellos se van a una zona en específica que ya se sabe que se pueden encontrar cosas. O sea, no es que hoy en día se vaya así como, oh, vamos a ir a explorar, no, ya tenemos más o menos todo bien establecido, qué zonas son fosilíferas, cuáles no, y generalmente cuando se arman estos grupos de investigaciones porque ya se sabe que se puede encontrar algo. Estas zonas fosilíferas las detectan por estas condiciones que me mencionaste antes, ¿no? Como tienen que estar en lugares resguardados, que cumplan con las condiciones que me dijiste para que se creen los fósiles. Bueno, claro, hoy en día lo que tenemos más sencillo para descartar es que tienen que ser formaciones de rocas sedimentarias o volcanos sedimentarias.
que ahí van a encontrar fósiles, o sea, en zonas que son completamente volcánicas, porque hay sitios que se formaron por la lava que luego cristalizó y se generó una roca. Ahí no vamos a encontrar fósiles. Ya, Ya. entonces ahí ya se van descartando sitios, pero sí, tienen que tener ciertas características y todas estas zonas se llaman formaciones geológicas. Entonces la formación tanto tiene fósiles de tal edad, la formación tanto en el norte tiene otros fósiles. Entonces más o menos ya se sabe, eso ya está súper mapeado y se sabe qué sitios cumplen y cuáles no cumplen para tener fósiles. Uno dice, yo pensaba, ¿por qué me llamaba tanto la atención tu cuenta? Me quedé, la primera vez que la descubrí, que no fue hace tanto, fue como hace 3 semanas o un mes. Me quedé pegada 15 minutos, que es harto para redes sociales, tú lo sabes. Y yo decía, ¿qué es lo que me llama tanto la atención de esto si verdaderamente a mí no me gustan tanto los dinosaurios? Es decir, nunca he tenido una predilección por consumir contenido de dinosaurios. Pero lo tuyo lo seguí viendo mucho rato. Y me puse a reflexionar de eso, ¿por qué pasé 15 minutos? Me di cuenta. Entonces dije, uno tiende a pensar que ir tan atrás en el pasado, millones de años más, la invitación es a imaginar. Ujú. Es decir, tú misma la dijiste, es como ir recomponiendo una película que tenemos borrosa, pero que existe. Pero la invitación no es a imaginar, es a reconstruir. Ujú. Y cuando llegué a esa conclusión dije, bueno, probablemente lo que me llama más la atención es descubrir de dónde venimos, porque somos tan recientes y pensamos que somos el centro del mundo. A veces incluso nosotros mismos pensamos que somos el centro del mundo, ni siquiera la especie humana ni el planeta Tierra, que no nos detenemos a pensar de dónde provenimos. Y cuando te hice la invitación, me prometí preguntarte cómo era la vida en el Mesozoico. Es una pregunta bastante amplia y compleja. El Mesozoico es lo que nosotros conocemos como la era de los dinosaurios. Em, ya, mira, a través de los fósiles nosotros no podemos saber cosas como comportamientos, ya, eso es una de las limitantes que tenemos. Quizás en casos muy específicos que hay algún fósil que quedó encima del nido como protegiéndolo, ahí se puede decir ya había cuidado parental. Eh, Pero más allá de eso no podemos saber mucho. Pero la vida en el Mesozoico debe haber sido bien compleja, o sea, hay muchas especies muy dominantes, está este surgimiento también por un lado, los grandes dinosaurios, pero también los mamíferos comienzan a aparecer, entonces está esta competencia, está esto de resguardarse, yo me imagino ser un mamífero en el Mesozoico. Están estos bichos gigantes de tantos metros, con toda esta ventaja que tienen, y tú eres del tamaño de un perrito chiquitito que tienes que salir, comer, esconderte. Entonces, debe haber sido súper complicado para nuestra línea evolutiva de los mamíferos sobrevivir a esa época y terminamos sobreviviendo. Terminamos ganándole a los grandes dinosaurios porque hoy en día lo que quedan son las aves, que es otro grupo de dinosaurios, pero al final nosotros terminamos conquistando el planeta que ellos dejaron. Pero debe haber sido de terror, o sea, yo he visto algunos videos en YouTube que son de unos animadores que toman esto más como de terror, desde la perspectiva quizás de seres más pequeños. Y sí, me imagino que debe haber sido bien de terror, bien salvaje, o sea, la naturaleza es hermosa, pero es cruel. Y eso debe haber sido de la misma manera que lo vemos hoy en día hace 100 millones de años, entonces no creo que haya habido un cambio muy grande en eso. La naturaleza, tú dices, es cruel. ¿Fue la naturaleza la que acabó con los dinosaurios o la especie mamífera? No, fue un fenómeno astronómico que cayó un meteorito Ah, en Yucatán y ese meteorito fue brutal y acabó generó como un efecto de invierno nuclear. Se tapó el planeta, entonces los dinosaurios que sobrevivieron al impacto, porque ya no todos se murieron con el impacto, aunque el impacto de verdad fue brutal, fue como de las típicas películas de Armagedón que nos mostraban cuando uno era chica, era más o menos así. Los que sobrevivieron se quedaron sin comida, o sea, las plantas comenzaron a morir porque el cielo estaba prácticamente tapado en nubes de este material que quedó en la atmósfera y los grandes herbívoros ya no tenían que comer, se fueron muriendo y los grandes carnívoros, que era la cadena. Entonces, ¿qué animales podían sobrevivir? Los chiquititos. Y ahí está nuestra ventaja.
nosotros los mamíferos, nosotros somos mamíferos, éramos chiquititos en el Mesozoico, entonces esa fue la ventaja. Y las aves, que son otro grupo de dinosaurios, también eran chiquititas. Entonces, todo lo chiquitito como que logró sobrevivir a esa época que fue terrible en el planeta, pero no fue la más terrible, hubo una peor antes. Antes de los dinosaurios. Sí, que fue el inicio de la era de los dinosaurios, que fue en el Pérmico, que es la conocida como la extinción del Permo-Triásico o la Gran Mortandad. Ahí prácticamente el planeta se prendió fuego entero, hubo erupciones volcánicas por todas partes, fue una cosa de terror. Y ahí decimos que 9 de cada 10 especies se extinguieron. Entonces, ya hubo una peor antes y esta ya es terrible. Pero al final todos esos procesos de extinción fue lo que nos permitió llegar a lo que somos hoy en día. Tiendo a preguntarte inmediatamente con qué separación de tiempo ocurrió eso y si estamos cerca de que nos ocurra. Bueno, la extinción del Permo-Triásico fue hace unos 251 millones de años y la de los dinosaurios es de hace 66. Entonces, Ok, igual hay un margen millones de de años. 190 millones de años aproximadamente. Y bueno, la de los dinosaurios fue mala suerte. O sea, justo el meteorito cayó y cayó donde... Porque hay estudios de que por donde cayó fue tan malo, porque si hubiese caído en otro lado no hubiese sido tan terrible. Entonces, fue la mala suerte que tuvieron. La del Pérmico sí fue una consecuencia de algo que pasó en nuestro planeta, pero los procesos de extinción masiva se viven. De hecho, hoy estamos en una extinción masiva, estamos en la sexta extinción masiva, porque la cantidad de especies que se están extinguiendo es absurda y nosotros quizás en nuestro pedestal de seres humanos no lo estamos viendo, pero se está perdiendo una cantidad de biodiversidad tremenda en el planeta. Entonces estamos frente a un evento de extinción masiva. ¿Qué tenemos que envidiarle a la vida del Mesozoico? ¿Alguna vez has pensado en eso? Las plantas. No, es que a mí me gusta mucho el área de la paleobotánica y las plantas bueno, el Mesozoico y el Paleozoico me encantan, son hermosas. Yo sé que a la gente le gustan mucho las plantas con flor, que son las angiospermas. Esas dominaron, aparecen en el Mesozoico, pero dominaron ya en lo que es el Cenozoico. Hoy en día, más del 80% de la flora en el planeta son angiospermas, de las plantas con flor que generan frutos. A mí no me gustan esas plantas, no me gustan, me dan alergia, entonces como que le tengo mal a ese grupo de plantas. Me gustan más otros grupos que están súper reducidos hoy en día y en el Paleozoico, fines del Paleozoico y principios del Mesozoico eran súper dominantes y es como, quiero ese jardín y no lo puedo tener. Pero eso es lo que yo personalmente le envidiaría a esa época. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? Me quedé pensando en que estamos en la sexta, ¿cómo le llamas? La sexta. Sexta extinción masiva. ¿Cuánto tiempo llevamos en la sexta extinción masiva y cómo se prevé para el futuro? Bueno, el futuro no se ve muy bueno respecto a esto, siéndote honesta. Y yo empecé a escuchar de esto, de los primeros estudios que yo empecé a escuchar fue el año 2014, que ya se habían hecho algunos análisis con microorganismos marinos y que se estaba observando que estaban como decayendo. Entonces decían, algo está pasando aquí, podemos estar entrando en una extinción nueva y ya con todos los problemas del cambio climático que han habido en el último tiempo y hartos más estudios de biodiversidad, se ha visto de que la cantidad de biodiversidad en concreto que se está perdiendo es un ritmo muy acelerado y ahí entramos a hablar de extinción masiva. Y en verdad no se ve que se estén haciendo realmente muchos esfuerzos para frenarla, porque en gran parte nosotros somos los responsables de esta extinción. Pero tampoco creo que sea muy realista decir que la vamos a frenar, porque sería como frenar todo el planeta como estamos viviendo, y no creo que eso vaya a pasar con los seres humanos. Entonces está bastante complejo y la pérdida va a seguir aumentando. El responsable del ser humano, pero es, o sea, ya, idílicamente, si tuviésemos, si tuviésemos una mano para actuar por todos los seres humanos, ¿nosotros podríamos revertir eso o es irreversible? Es como el destino. Yo creo que en este punto ya es bastante irreversible. O sea, no veo que haya una opción porque es principalmente por el tema de la contaminación y todo esto que se está tirando a la atmósfera. Eso está generando que se aceleren muchos procesos y eso está afectando a la biodiversidad. Pero yo creo que en este punto ya es irreversible. Los daños ya son muy grandes. ¿Y las consecuencias de una de estas etapas cuáles son? Creo que están más ligadas a lo que vienen con las crisis. Bueno, van a seguir aumentando las crisis climáticas porque en muchos ambientes la flora y la fauna son estructuradoras, son necesarias para regular climas. Entonces hay
mucha codependencia en estos elementos que se va a ir perdiendo. Entonces van a haber mayores eventos más fuertes climáticos, entonces ahí nosotros vamos a empezar a ver que esto se afecte. O sea, quizás has escuchado que va a subir el nivel del mar en muchas zonas, está todo ligado al final. Entonces va a ser complejo el futuro en ese sentido. Yo no veo personalmente que esto vaya a frenar. Tampoco veo intenciones concretas de que vaya a frenar. Ahí sí hay muchas personas, hay muchas organizaciones internacionales que están llamando la atención en este sentido, pero no está ocurriendo nada concreto. Es un poco triste el Es pronóstico. un destino triste. Porque tampoco depende, claro, nosotros podríamos acá concientizar y decir, ok, ¿cómo aporto yo desde mi granito de arena, que es un granito ínfimo? Ujú. Y por supuesto que si, no sé, nos vieran, qué sé yo, millones de personas podríamos hacer algo, pero tendríamos que hacerlo todos. Y ya Claro. tomar medidas a nivel No, y ahí el tema son las mundial. grandes industrias. No es tanto lo que nosotros podamos hacer individualmente, aunque yo trato, no sé, de reciclar, de hacer cositas. Sí. em, no es nada en comparación con lo que están haciendo las grandes industrias y eso es lo que está afectando tanto. Es desalentador. Sí. ¿Qué hay de...? Esto es una pregunta muy, muy pava, pero ¿qué hay de cierto en las películas de dinosaurios? Es decir, ¿son representaciones reales o son más ficción que realidad? Bueno, depende de la película. Hay algunas que son horribles realmente. Hay muchas personas que están como contra Jurassic Park, pero yo digo que Jurassic Park para la época estaba bastante bien. En esa época, en los 90, se veían como lagartijas gigantes. O sea, uno ve algo quizás un poco más serio de divulgación, algún librito, y eran prácticamente lo mismo. Pero sí, o sea, en general no los representan tan bien porque quieren esta como monstruosidad de los animales del pasado, que sean bestias que combatan y que te den miedo, pero en verdad son animales y ya tenemos evidencia, por ejemplo, de que muchos de estos dinosaurios tenían plumas, entonces son como pollos gigantes, en una manera muy vulgar de decirlo, pero hay muchas personas que es que generan un fandom realmente esto de las películas y están en contra de las plumas. Yo he visto en grupos de Facebook gente, no, ¿cómo se te ocurre ponerle pluma? Porque han salido documentales que son súper buenos, como por ejemplo Prehistoric Planet, que tiene reconstrucciones súper buenas de los dinosaurios. Y hay un dinosaurio que es el Tericinosaurio, que salió en la nueva Jurassic World. Y está emplumado entero. Está emplumado. Es un pollo de 5 metros de alto y 12 de largo. Es un pollo gigante. Y la gente no le gusta eso. Y anda a hablarles que el tiranosaurio quizás tenía algunas plumitas. O sea, hoy en día lo que la evidencia nos estaría diciendo es que en etapas juveniles estaban emplumaditos, eran como pollitos, pero ya de adultos tenían unas plumitas chiquititas que se llaman protoplumas. Pero la gente está súper contraria a eso y en las películas seguimos viendo esta representación de lagartijas mutantes que quieren sangre de todo el rato y en verdad yo digo, ¿por qué un animal estaría obsesionado con una persona todo el rato? Porque esas son como las películas, es como hay comida ahí. ¿Por qué todo ese esfuerzo de seguirlo? No tiene mucho sentido. ¿Eran así de fieras? Me imagino que cuando tenían hambre, sí, o sea, es cosa de ver animales actuales y ver los comportamientos que tienen. Eh, Cuando un animal tiene hambre va a hacer lo que sea por conseguir alimento, pero me imagino que cuando estaban llenitos eran animales tranquilos que vivían su vida. Claro, uno tiene... Yo me imagino que, por ejemplo, desde la zona de Miami y sus alrededores, está lleno de cocodrilos. Ujú. Y la visión que nosotros tenemos de los cocodrilos es acércate a un cocodrilo y todos esos dientes y esas mandíbulas gigantes que se abren así que prácticamente cabe la mitad de nuestro cuerpo. Yo mido unos 50, así que Ujú. probablemente el 75% del cuerpo dentro de su boca nos asusta y pensamos que nos vendrían a atacar, pero contrario a lo que uno piensa, cuando yo me puse a leer sobre los cocodrilos, porque efectivamente salen, no es así, es decir, solo cuando tienen hambre ellos ven, detectan, comen y luego se quedan Ujú. tranquilos, pero no es que anden buscando todo el tiempo depredar, Ujú. no es que sean depredadores, solamente se alimentan, ¿verdad? Sí. Y los dinosaurios debe ser algo parecido, pero que las películas magnifican, como... Sí. Hubo uno de tus videos que me encantó, porque tiene que ver con el ser humano. Nosotros decimos, no, somos seres avanzados, nos separamos de los animales, y tú dijiste
tanto se han dado vuelta en eso Ujú, para volver a decir que o sea, los seres humanos somos animales. ujú. Cuéntame un poco de ese video y qué somos nosotros, de dónde provenimos. Ya, ese video fue en un tono bastante sarcástico porque estaba bastante cansada. Yo había hecho un video anterior de los animales de la era del hielo. Entonces hablé de los seres humanos. Y en ese video, que se había hecho viral primero, había muchos comentarios de dice animales, pone personas, emoji de calavera, así como están, no somos animales, tú serás un buen animal, yo no soy un animal. Eran comentarios de ese estilo. Entonces a raíz de eso dije, ya, voy a hacer un video. Y ahí hice ese video explicando de que nosotros somos animales. Por alguna razón el ser humano tiene como esta concepción de que nosotros estamos por sobre todo, pero en realidad somos un animal más. O sea, si pones a una persona en el medio de la sabana africana, ahí no tiene ese rango de superioridad que tiene en una gran ciudad. Pero nosotros somos animales, somos mamíferos, tenemos todas esas características, entonces compartimos lo más básico con el resto de animales, que es la célula eucariota animal. Entonces, ¿por qué negar algo tan básico, algo tan de biología de colegio, que somos parte del reino animal y ahí está bien ser parte de ese reino? Simplemente que nuestros avances nos permitieron llegar a lo que somos hoy en día. O sea, se habla mucho de que cuando éramos más monitos, el comer carne hizo que nuestro cerebro creciera más, al cocinarla también, y también esto del dedo oponible. Eso nos permitía utilizar herramientas que otros animales no pueden utilizar hoy en día. Y esa fue la ventaja, pues hacer cosas para cortar, empezar a defenderse. Y ahí comienza como esta carrera hacia lo que vemos hoy en día, que es bastante acelerado en realidad. Es bastante rápido el proceso que ocurrió. Pero somos animales, seguimos siendo animales, tenemos un montón de características animales, o sea, cuando tenemos hijos los amamantamos, no es una máquina, y claramente ahí somos mamíferos, entonces, ¿por qué seguirlo negando algo que es tan básico? Eso no lo comprendo y por eso nació ese video. ¿Qué distingue a los animales o sea, es decir, cuáles son los rasgos en común que tenemos con los animales que nos hacen animales y que no nos van a permitir nunca evolucionar a tal nivel a que nos convirtamos en otra cosa que no sea animales? Bueno, lo más básico que te comenté, tenemos la célula eucariota animal. Ya con eso es el compuesto básico que tienen todos los animales y lo compartimos con todos. Pero ya si nos vamos un poco de los rasgos que tenemos como animales y que nos van dando distintas categorías, por ejemplo, lo que te decía de los mamíferos que amamantamos, etcétera, es que tenemos el instinto, o sea, el instinto sale en algunos casos y eso puede verse bien primitivo, pero lo tenemos el instinto animal, o sea, hay instinto de supervivencia, hay instinto para comer, hay instinto para cuidar a las crías, o sea, a nuestros hijos, existe ese instinto en la naturaleza y nosotros también lo tenemos. Entonces, ¿qué más animal somos? No somos una planta, no somos un hongo, no estamos ahí quietos, somos animales. Claro, existe como un ánimo de separarnos, somos algo nuevo, pero verdaderamente no, No. provenimos de lo mismo. Ujú. Si yo te tuviese que decir, elige la época en la que quisieras haber nacido. Eso es complicado. Porque nacer en otra época me daría miedo, realmente. Ahora siento que estamos súper bien, cómodos, tranquilos, no hay ningún riesgo, pero si pudiese viajar en el tiempo de manera segura y volver, iría al Permo-Triásico, a esa extinción, a verla, a ver algún momento de eso, porque me llama tanto la atención lo que pasó ahí. Quizás es muy maldadoso de mi parte, pero me gustaría ver el planeta así, fuego y los animales corriendo. Ah, no, pero qué cruel. Sí, para ver cómo ocurrió. Pero O sea, para ver eso, o sea, lo encuentro increíble de película de terror y ocurrió en nuestro planeta. También me gustaría, no sé, ver un tiranosaurio, verlo así. O ver cómo era el espinosaurio, que eso es lo que más está de moda en paleontología. ¿Cómo era el espinosaurio? Y se pelean entre paleontólogos sacando papers. No sé, hay como bandos. Y saca un paper uno y a los 2 meses saca un paper el otro equipo. Y se están peleando de formas de vida ya en este punto, pero verlo como era. Esas cositas. Pero vivir en otra época no viviría en otra época. Tampoco en otra época de la humanidad. Porque, bueno, igual me gusta un poco la historia universal y no. ¿no? Me quedo en este tiempo. Yo probablemente viajaría como a los 40 o 60, solo porque soy muy dramática. Probablemente ahí me hubiese encontrado
en vida con muchos autores y cantantes y músicos, escritores con los que comulgo en cuanto a la intensidad de mi sentir. Y siempre he pensado en eso. Em, cómo eres, o sea, cuéntame un poco de tu infancia y cómo llegaste a estudiar paleontología, pero desde chiquitita, ¿qué es lo que te llamaba la atención? ¿Cómo visitaste la historia? ¿Cómo desarrollaste esa curiosidad? ¿Cómo la alimentaste? Para que otros, si es que tienen niños y han descubierto que les gusta andar con lupita, que les gusta escarbar, que les gustan los dinosaurios, pudiesen seguir ese camino también. Ya, bueno, ya te había comentado que todo partió con esto de las películas, pero tuve la suerte de que mis papás me regalaban enciclopedias. Me acuerdo, tengo un álbum no me acuerdo, hasta el 96, 97, que se llama Dinosaurios. Está rotísimo, pero lo tengo aún en mi casa. Y claro, iba aprendiendo con las imágenes, no había tanto. De repente me llevaban al Museo de Valparaíso, que no hay dinosaurio, pero me llevaban al museo, porque me gustaba aprender de esas cosas. Cuando hubo una exposición de animatronics, no me acuerdo si fue Mm, a fines de los 90 acá en Santiago, sí. hicimos el viaje a Santiago y tomando fotos con una cámara de esas largas, me acuerdo, pero me llevaban a cosas, o sea, así fueron alimentando, no fue como, no, qué raro, que juegue con Barbies mejor. No, de hecho también me regalaban tarritos de dinosaurios, vendían unos tarritos amarillos en las ferias y yo los catalogaba, súper ñoña, pero siempre lo fueron alimentando y eso creo que fue súper positivo para mí. Claro, cuando ya fui creciendo más, fui viéndolo más como una opción en realidad y alejándome un poco quizás de esta como zona tan de juego de lo que era la paleo y ver lo que era realmente. Y de ahí seguí el camino, o sea, es un camino igual complicado acá en Chile porque la carrera no existe, uno tiene que estudiar otra ciencia natural y ir trabajando mucho al lado, o sea, yo hice voluntariado, fui a terreno como ayudante, hice clases también como ayudante, viajaba a distintos lados, a congresos, a simposios para conocer gente, entonces es un poquito más complicado, pero eso ya lo vi de grande. Mm. Pero de chica fue gracias a mi familia, porque yo creo que si hubiese nacido en otra familia que no hubiesen alimentado eso, hubiese quedado ahí. Porque desde chica yo siempre fui súper curiosa, yo era como una niña mono. Yo trepaba rocas, me subía a los árboles, pasaba quebra. O sea, he usado yeso en todas mis extremidades varias veces. Y nunca hubo un problema con eso. O sea, eso es algo que yo lo encuentro súper positivo, porque hasta hoy en día he visto algunos casos más de lejos que hay gente como que le molesta un poco que a la niñita le gusten estos animales y que no, que debería hacer otra cosa. Eso no está bien, porque al final es restringir quizás que vaya aprendiendo nuevas habilidades, porque al ir jugando con, no sé, monitos de dinosaurio, vas aprendiendo habilidades que te van a servir después para la universidad o para estudiar otras cosas. Entonces eso fue lo positivo. El, luego cuando lo trataste, o sea, cuando te convenciste de que era el destino, la vocación que tenías, ¿se te hizo difícil o tus papás también siguieron apoyando y impulsando ese fuego que vieron en No, ti? siempre lo apoyaron, o sea, siempre dijeron, ya, la Andrea es palio, la Andrea aquí, como que la gente lo encontraba raro. Y al final, bueno, igual fue un camino lento el estudiar y el hacer cosas por al lado, porque es complicado. Pero al final fue el mismo camino con el que conocí a mi marido, entonces como que todo este camino me llevó a la vida actual que tengo, que es súper buena hoy en día. Y por eso motivo a la gente también, como que es más que solamente Jurassic Park o los dinosaurios, esto se puede transformar en algo súper bonito si es que uno le pone empeño y sigue trabajando para eso. Eso te iba a decir, solo para animar el estudio o al menos la incursión, como más conocimiento, más familiarización con la paleontología, aquí en Chile casi nada. O sea, Ujú. es decir, yo misma me declaro una ignorante y cuando lo vi dije, aquí hay un mundo que ni siquiera se me hubiese ocurrido incursionar si no te hubiese encontrado, de verdad. Entonces uno dice, abriste un portal en mí muy, muy valioso. Es decir, a mí que me gusta la historia, me gusta el arte, me gusta revisar cómo fuimos evolucionando, me gusta analizar lo que siento, lo que pienso, de dónde venimos. Ese es un espacio enorme. No solo, o sea, temporalmente más grande que todo lo que hemos estudiado en la evolución solo humana, de la Ujú. especie humana. Entonces, me encantaría que me dijeras qué es la paleontología para ti y cómo podría ayudarle a cualquier persona en su vida cotidiana. Ya. Bueno, la paleontología para mí
es ver este pasado, es una película de nuestra historia. Yo lo veo como algo precioso porque es como todo lo que ocurrió y cómo fue ocurriendo para que yo llegara a estar aquí hoy en día, porque la probabilidad de que uno exista también es bajísima. Si uno lo piensa de eso, hay una cita de Richard Dawkins que habla de eso, de que somos un grano de arena en todo el desierto del Sahara. Entonces, más encima tienen que haber habido tantas cosas en el pasado para que esto ocurriera, tantos eventos, tantas formas de vida que nunca vamos a conocer. Y para mí la paleontología es eso, es nuestra historia natural, es valorar todo lo que ocurrió en nuestro planeta para que nosotros estemos acá hoy en día. Además de que esta es esta película al pasado. Es increíble, o sea, de verdad es increíble. Yo de repente voy aprendiendo, sigo aprendiendo cosas y digo, hoy quiero trabajar en ese periodo porque me llama más la atención, o oh, pasó esto, y de repente van saliendo artículos nuevos, se encontró tal cosa, y son cosas revolucionarias dentro del área, y son cosas increíbles, o sea, es realmente todo lo que tuvo que ocurrir para que nosotros estemos acá conversando. Absolutamente. ¿Y cómo uno lo puede, o sea, cómo, de qué me puede servir y cómo lo puedo ver en el día a día? Una persona que no se dedica a la paleontología, pero que quiere encontrar su valor y quiere empezar a descubrirla, encontrarla en los lugares en los que no lo ha visto porque no lo ha mirado. Ujú. Bueno, en la vida cotidiana hay muchas construcciones que pueden tener fósiles. De hecho, se han hecho viral algunos videos. En el metro de México se encuentran fósiles. Acá en algunos hoteles tengo entendido que también, porque se encontraban rocas con esos fósiles. Entonces eso te puede llamar la atención. ¿Qué es ese fósil? Una vez vi uno de un hotel acá en Santiago, no recuerdo el nombre, que en el baño había como una monite. Entonces, ¿qué es eso? ¿De dónde vino? Eso le puede llamar la atención a las personas, pero también entender de que, bueno, hay algunas personas que creen que los fósiles se deberían tratar como tesoros y en el sentido de quiero dinero por ello, y en verdad lo que queremos, nadie te va a pagar por eso. De hecho, la paga en el mundo del científico tampoco es muy alta, pero ver que la paleontología es más que solamente esperar una retribución monetaria por eso, sino que es parte de lo que existió antes que tú acá. O sea, quizás vayas por la playa y encuentres una roca llena de conchitas, pero están en una roca. O sea, eso, ¿qué me explica de mi planeta? Que empiece a haber esa curiosidad por parte de las personas. Y bueno, también puede beneficiar a las personas por el tema turístico. O sea, tengo entendido de que hay personas que viven cerca de ciertos puntos que son turísticos, fosilíferos, que se pueden ver cosas, y ahí mismo se arman como agencias. Entonces también pueden tener una salida laboral ligada a esto, teniendo en consideración de que hay leyes y de que hay que proteger el patrimonio. O sea, ese es nuestro objetivo con la población, de que se proteja este patrimonio. Pero, o sea, no es solamente, ay, qué bonito un fósil. También se puede generar un ingreso para estas personas que trabajan en estas agencias, que hacen turismo geológico, paleontológico, y que para uno mismo que de repente va por la calle puede encontrarse con algo. O sea, ¿por qué está ahí? ¿De dónde llegó? ¿Qué era? Esas cosas te pueden prender la mente y después uno va entrando como este rabbit hole y va aprendiendo muchas más cosas y ya no para. Última pregunta. ¿Cómo crees tú? Mi última pregunta siempre se dedica, porque yo trabajo en las artes, tengo una hija de 4 años, y siempre pregunto, ¿cómo crees tú qué tendríamos que hacer nosotros como padres y después como sociedad para inculcar a que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes un lugar eh, que puede servirles un lugar de vida, digamos? Pero en este caso quiero preguntarte, ¿cómo crees tú que debiésemos inculcarle a nuestros niños que quieran descubrir la historia y que vean en la paleontología una oportunidad de vida, aunque no tengamos la carrera aquí en Ajá. Chile? Bueno, hay rumores de que se va a abrir en los próximos años. Eso está Ya bueno. existe ese rumor de que se abriría en la Universidad de Atacama en 3 años más APP, pero es un rumor aún. Eh, bueno, hay una cita de Neil deGrasse Tyson de que todos los niños son científicos hasta que crecen, algo así era. Y tiene mucha razón porque los niños son curiosos de por sí. Y eso es ciencia. O sea, uno cuando es científico es curioso todo el rato. Y lo que pasa es que la misma sociedad te va frenando esa curiosidad. O algunos padres, por ejemplo, el niño le pregunta, papá, ¿por qué el pasto es verde? Ah, no sé. Y ahí quedó eso. Pero ¿qué es la respuesta que uno debería tener?
no sé, investiguémoslo. O si lo sabe, es que pasa este proceso y ahí hacen un juego con eso. Y eso va a hacer que el niño después genere más preguntas y no se frene esa curiosidad. Entonces, no solamente la paleontología, la historia o en general, es no acabar con esa curiosidad tan chiquititos, porque esa curiosidad es lo que les va a llevar a aprender de un montón de cosas, de interesarse en cosas, porque hoy en día con tanta tecnología y tanto contenido vacío, si no tienen esta curiosidad van a estar simplemente viendo los bailes de TikTok. Realmente no hay nada malo con los bailes de TikTok, sirven para hacer ejercicio. Pero, oye, sí, de verdad hay algunos que y para son bien memorizar la coreografía. pero me refiero a que quizás no va a tener un valor mayor. Pero si no frenamos esa curiosidad, de repente cuando ya sea un adolescente y ve quizás algún video de algo, oye, qué raro esto, y se ponen a buscar. O sea, muchos seguidores míos llegan así como, ¿sabes que vi un video tuyo y me llamó la atención, me puse a buscar más cosas y ahora estoy... Y esa es la idea, o sea, que esa curiosidad que es tan de los niños se mantenga. Y eso es súper positivo para todos los ámbitos. O sea, ahí van a querer aprender de historia, de ciencia, de todas las cosas, porque todo les va a llamar la atención. Y sí, pueden haber gustos personales. Ay, no me gusta tanto la historia de Chile, eso es algo personal mío. Pero me gusta la historia universal, la encuentro entretenida, entonces como soy curiosa voy aprendiendo cosas de lo que me da curiosidad, pero aún así no me limito a aprender de otras cosas que quizás no son de tanto mi gusto personal. Y ese es el tema, porque al final ahí siempre vamos a tener un tema de conversación. Siempre vamos a tener tema de conversación, siempre vamos a saber quizás también generar otro tipo de pensamiento. Ya no va a ser tanto como nos dicen que hay que hacer tal cosa, vamos a cuestionar por qué hay que hacer tal cosa. Y a eso nos lleva estos aprendizajes, al cuestionar. Y eso es positivo y eso es lo que hay que hacer y hay que mantener la curiosidad de los niños, hay que apoyar a los niños y si los papás no saben, no frenarlos así como, ay, no preguntes tonteras. No, hay que decirles, investiguemos, te busco algo. Eso es lo que hay que hacer. Sí, estaba pensando que nosotras nos metemos en temas, yo me meto en las artes y tú te metes en paleontología, pero ahora sí que es la última pregunta, te lo prometo, es que te tengo aquí, tengo que aprovechar el tiempo. A propósito de las redes sociales, ¿cómo lo ves y cómo ves que ha influido y cómo podemos utilizarlas positivamente? Ya, las redes sociales son un tema bien complejo. Eh, el enfoque principal de las redes sociales yo veo hoy en día es entretener. Sí. Entretener y después quizás informar, pero lo primero es entretener. Y por lo mismo, en un principio quizás costaba llegar con contenidos de divulgación a redes sociales, porque la gente no quiere una clase, no quiere salir de sus trabajos, salir de su estudio y llegar a la casa, ver el celular y ver una definición de libro de algo que podrían leer en algún momento. La gente quiere entretenerse. Entonces, lo que yo hago y hacemos hartos divulgadores es hacer cosas entretenidas con conocimiento. Yo hago hasta canciones. Que son como el sello de mi canal con el filtro. Sí, yo hago hasta canciones, pero son todas con contenido científicamente correcto. Y ese es el tema. Y la gente después las canta, entonces están diciendo datos correctos. Hay distintas formas de llegar a la gente. Quizás hay momentos que hay que ser más serios, pero hay momentos que la gente quiere entretenerse. Entonces, llegando con eso, las personas solitas van queriendo aprender más y van valorando más. Si eso es lo importante, que comiencen a valorar estas cosas. No en sí el contenido, sino lo que nosotros tratamos de transmitir, la información. Y eso es lo que se está logrando con las redes sociales. Yo veo que hoy en día hay un boom de divulgadores científicos y quizás también en otras áreas. Y la gente se está interesando. O sea, yo tengo una comunidad de más de 1 millón en total en las 3 redes grandes. ¿Y qué iba a pensar yo hace 5 años que 1 millón de personas me iba a ver en YouTube, en TikTok, en Instagram? Porque son públicos distintos. O sea, en TikTok son más mexicanos, más grandes. En Instagram son más chilenos, tienen otro rango etario. En YouTube son más niños los que me siguen. Entonces, son distintos públicos y en total hacen esta masa de gente que yo hace 5 años nunca hubiese pensado que les iba a interesar aprender de esto, pero es porque se entretienen, o sea, lo encuentran bueno. Hay muchas personas que me dicen tu contenido entretenido, por eso me quedo. Me han llegado mensajes en ese, no me interesaba la paleontología, pero me quedé porque es entretenido, como lo explicas. Y eso es, o sea, al final también ahí de repente empezamos con el tema, hay que proteger, hay que cuidar, hay leyes, pero va en todo este globo y la gente lo recibe súper bien, o sea, hay otras áreas que son, por ejemplo, la astronomía acá en Chile pega mucho,
Sí. mucho en el tema de divulgación, y hay muchos divulgadores de astronomía, de física, y la gente está interesada en aprender. Que nosotros hace 10 años, ¿qué íbamos a pensar que la gente común iba a querer aprender algo de astronomía sin estar estudiando algo relacionado a eso? Pero la gente quiere aprender. Entonces, yo creo que las redes sociales, pese a que tienen un lado negativo, tienen este lado súper positivo y que hay mucha recepción de las personas al conocimiento. Y bueno, la pega de nosotros está en hacerlo entretenido y digerible. Y ahí es como muchos nos quedamos ya comunicando ciencia. Yo ya estoy armando una carrera en comunicación científica, entonces es por la recepción de la gente. Yo te digo, hace 5 años yo me imaginaba en un laboratorio y hoy en día me imagino viajando por distintas partes de Chile enseñando paleo. Entonces eso es súper loco y ha sido súper positiva la recepción de las personas en redes sociales al contenido de divulgación en general. Es un error pensar, bueno, esto yo lo he pensado muchas veces, es un error pensar que a la gente le gusta el baile, el humor y la farándula únicamente porque eso es lo que tiene disponible o lo que se hace más en masa. Mm. Yo pensaba cuando partí en Instagram, igual que tú, que nadie iba a ver mi contenido. ¿Quién se va a interesar en personajes tan antiguos? O sea, ya contigo, ¿no? Pero en personajes tan antiguos como Vincent Van Gogh, como Claude Monet, como Leonardo da Vinci, o qué sé yo, John Lennon, no es tan antiguo él, pero si realmente ya pasaron de moda, incluso las generaciones que están ahora no los vieron nacer ni los vieron vivir. Entonces dije, no, me frené, dije, no lo voy a hacer. Pero por el ánimo, por la pasión que sentía, lo puse a disposición de las personas, sumándole la cuota de pasión mía, que es, no te pongo a disposición un libro de historia, no te pongo a disposición un libro de arte difícil, que sea educativo, medio dogmático, medio reglista, sino que te pongo a disposición este contenido pasado por mi experiencia personal, como yo lo siento, como yo lo vivo. Y esa brecha que distingue el contenido educativo, teórico, del que uno hace, es el que lo hace entretenido, el que lo hace digerible, el ocio, digamos. Y la gente está muy disponible para escuchar sobre cultura, para escuchar sobre historia, para escuchar sobre ciencias, para aprender. Hay muchas personas interesadas en temas realmente valiosos que le van a ayudar a su desarrollo personal, a culturizarse, a mejorar sus conocimientos y que no tiene que ver con lo específico que es la farándula, el humor, los bailes, que es lo que todo el mundo cree que, o los trends, ¿verdad? Como esto de que se copian ilimitadamente. Hay un espacio gigante y disponible también para que aquellas personas que no han encontrado en su vocación un lugar y no se han ajustado en ella, prueben con este canal para ofrecer contenidos y ofrecer su pasión en redes sociales para que sea compartida con muchas más personas. Y eso es fantástico, porque eres capaz de llegar a personas que ni siquiera se habían interesado antes en lo que tú haces, pero gracias a cómo tú le compartiste lo que estás haciendo, gracias a tu visión, a tu pasión, a la forma en que lo dispusiste y pensaste en ellos, entonces empezaron a interesarse y empezaron a aprender y abrieron portales desconocidos de conocimiento que solo gracias a ti fueron posibles. Es una maravilla. Y esa es la virtud de las redes sociales. Hay otras negativas, como por ejemplo yo cuando me quedé 15 minutos, pero al menos aprendí. Uno dice, yo no me siento culpable. Digo, me siento culpable si veo un contenido tras otro contenido. Claro, uno ve el trend y ve la canción de la Shakira una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y dice, bueno, si ya la veo a la 5ª vez bailada por gente distinta, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Pero ver 10 videos tuyos y aprender de paleontología, entender que existe un periodo mesozoico que ni siquiera me acordaba del colegio porque ya estoy vieja, es fantástico. Y lo llevo a la sobremesa y le cuento a mi familia y mi familia dice, ¿cómo se llama la chica? Se llama así. Oye, qué entretenida. Y supiste, bueno, yo vi mi mamá me dijo esto. Vi un animal gordito que se protege, que tiene en su trasero, tiene una capa protectora y se mete en las cuevas y los animales podrían atacar y todo, pero no le pasa nada. Ese es un video tuyo. Sí. Y así, mamá, es uno gordito que te parece como castor. Sí. ¿Qué cosa ya no existe? ¿Sí? Qué ganas de haberlo conocido. Y uno habla de este tipo de cosas y se culturiza y entiende para atrás mucho nuestra historia. Es maravilloso. Verdaderamente las redes sociales, si las utilizamos de buena manera, son el nuevo canal, son los nuevos canales masivos, canales de masa, digamos, de comunicación masiva.
canales de comunicación masiva. Y utilizarlos bien puede sernos de mucho provecho, puede hacernos crecer. Sí. Es lindo eso. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme regalado tu tiempo. Me siento llenita del corazón y me siento llenita también de conocimientos. Voy a llevarte a mi sobremesa y espero que todos los que me estén mirando también. Bueno, gracias por la invitación, lo pasé súper bien en la conversación. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que hayas aprendido igual que yo y que empieces a interesarte por nuestra historia y todos sus recovecos. Recuerda suscribirte a Spotify, a YouTube, para que no te pierdas ningún capítulo que venga. Y déjame en los comentarios de qué te gustaría que hable y a quién te gustaría que invitara en los próximos episodios. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!